días, hola niños, ¿cómo están? Yo soy la maestra Luz y aquí estamos para llevarles otra enseñanza. ¿Ya tienen su Biblia con ustedes? Porque vamos a estar leyendo. Este mes iniciamos con una nueva serie que tiene como título Aprendiendo a ser discípulos de Jesús. El tema de hoy se llama ¿qué es un discípulo? Su objetivo es entender el significado de la palabra discípulo y que Jesús es nuestro maestro. Saber en términos generales en qué consiste el discipulado cristiano bíblico. Un discípulo es aquella persona que recibe una enseñanza de su maestro para llegar a ser igual que él y a la vez transmitirla a otros lo que se le ha enseñado. Un discípulo debe de ser obediente, debe de ser fiel, de buen testimonio, que ame a Dios sobre todas las cosas. El Señor Jesús nos da un ejemplo de la obediencia y lo vamos a ver en el libro de Hebreos 5, 8, 9. Le vamos a dar lectura. Y dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y en cuanto a lo fiel, nos habla en 2 de Timoteo 2 y dice así, Pablo nos está hablando sobre la fidelidad. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En cuanto al amor, vemos que el Señor nos da un nuevo mandamiento en Juan 13, 34, 35. Vamos a leerlo. Y dice así, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os amen unos a otros. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Todo discípulo tiene que tener el llamado para ser respaldado por Dios. Jesús hizo el llamamiento y elección de sus discípulos y de sus apóstoles. Por ejemplo, cuando llamó a Mateo, lo vemos en Marcos 2:14. Mateo era cobrador de impuestos y Lucas era médico. Jacobo, Pedro y Juan eran pescadores, por mencionar algunos de ellos, pero eran 12. El Señor Jesús llama a personas trabajadoras, a personas ocupadas, y ellos fueron sus alumnos, aprendieron las enseñanzas del Señor Jesús. Él estuvo 3 años discipulándolos, enseñándolos,
para que posteriormente ellos siguieran enseñando a otras personas sobre lo que Jesús les estuvo enseñando a ellos. Fueron 3 años para que ellos se prepararan. Aún después de su resurrección, el Señor Jesús seguía enseñándoles. Él continuó otros 40 días después de la resurrección y les mandó una comisión, les dio una comisión, y lo vemos en Mateo 28 del 16 al 20. Le vamos a dar lectura y dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Niños, así como Dios llamó a personas adultas, también puede llamar a los niños. Como vemos la historia del llamamiento de Samuel, y lo vemos en Primera de Samuel capítulo 3, desde el versículo 1 al 10. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve, acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Niños, así como Dios llamó a Samuel, puede también a ustedes llamarles. Él era un jovencito, y puede llamarles a ustedes también para que le hablen a otros niños de su palabra del Señor, a sus vecinos, a sus amiguitos, a sus familias, de lo que el Señor Jesús es para ustedes. Hablarles del arrepentimiento y perdón de pecados, y sobre todo de lo más grande que Dios nos dio como sus hijos: el perdonarnos y la salvación, el regalo más grande, la salvación
y la vida eterna. Y lo vamos a ver por ese amor tan grande que Dios nos tuvo, que dio a su Hijo. Y vamos a leer en Juan 3:16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Niños, un discípulo es un seguidor de Cristo. Por lo tanto, también ustedes son discípulos porque ya han recibido las enseñanzas del Señor Jesús a través de su palabra. Y para que puedan llevarles a otras personas y hablarles, transmitirles eso que ustedes han aprendido. Porque para eso Dios nos llamó conforme a las enseñanzas que se nos han dado. Nosotros igual llevarle a otras personas ese conocimiento de lo que el Señor Jesús es para nuestras vidas. Bye, niños, Dios los bendiga y nos vemos hasta otro nuevo video y los dejo con esta hermosa alabanza. Bye.
hacer tu voluntad, crecer a tu estatura y conocerte más. Mi vida rindo, Señor, quiero parecerme a ti. Tu carácter, Jesús, quiero reflejar. Mi vida entrego a ti, quiero hacer tu voluntad, crecer a tu estatura y conocerte más. Mi vida rindo, Señor, quiero parecerme a ti. Tu carácter, Jesús, quiero reflejar. ¿Cuántos quieren ser como Jesús?